Buenos días, jóvenes de 10-3, sobre el taller guía de lengua castellana para el segundo periodo. Bien, entonces en el taller pues ustedes encuentran ahí una serie de preguntas que ustedes deben copiar y seguidamente resolver una por una con su propia letra, bien organizado. Recuerden que el plazo para la entrega del taller es para el viernes 28 de mayo. Igual me lo van enviando como me lo han venido enviando por WhatsApp o por el correo, bueno, que aparece ahí en la guía. Bien, entonces, pues los temas pues siguen siendo los mismos, es decir, la diversidad del enfoque analítico que hace la lingüística sobre la lengua castellana, ¿no? Y esos componentes pues son desde la literatura, desde dijéramos, la ortografía, la gramática, desde una reflexión sobre los medios de comunicación y la ética de la comunicación, ¿no? Entonces, esos son diferentes contenidos que hemos venido desarrollando y que se ven en la lingüística. Bien, en la programación pues lo que hace principalmente entrar es a un tema sobre la literatura y en eso es para el día de hoy, en esta oportunidad. Pues habíamos dicho en el periodo pasado que la lengua castellana, la literatura en lengua castellana había surgido a partir más o menos del siglo XII en España, ¿cierto? Y eso se ubica más o menos ya a finales de la Edad Media. Ya cuando entonces en esta oportunidad vamos a entrar ya a la literatura que pasa ya de la Edad Media al Renacimiento, propiamente una etapa histórica de España que produce, dijéramos, como los mejores productos literarios, artísticos, luego porque se conoce como el siglo de oro español en el Renacimiento. Sin embargo, el Renacimiento como movimiento artístico no es exclusivo de España. Fundamentalmente la cuna del Renacimiento europeo se da en Italia. Luego hay una influencia que hay que considerar entre la literatura y el Renacimiento italiano que llega a España. Sin embargo, pues España desarrolla una literatura muy propia y la vamos a ver con el barroco como un movimiento propio al renacentista español dentro de la literatura que vamos a ver. Entonces es importante ubicar en el tiempo la literatura española del Renacimiento a partir más o menos del siglo XV y va hasta el siglo XVII. El inicio, dijéramos, ya el Renacimiento español, pues más o menos lo podemos ubicar a partir del año 1492, cuando se da el descubrimiento de América, el descubrimiento, ¿cierto? Ese proceso en que los colonizadores españoles invadieron el continente americano y impusieron sus culturas, tanto la religiosa, es en ese tema la católica, como el lenguaje castellano. Bien, entonces a partir de ahí empieza un proceso muy importante de conformación de un imperio en España, y eso tiene que ver mucho los reyes católicos de España. Y España entonces se convierte en un imperio que intenta promover tanto en Europa como en América la evangelización de la religión católica, y entonces se vuelve España como un modelo en Europa de un país representativo de la religión católica. Y pues recordemos que también a partir del descubrimiento de esa época también se oficializa como lengua oficial el castellano en España. Entonces por eso a partir de ahí empieza España a tener un florecimiento, un auge, tanto en el tema político, económico, literario, social, cultural. Y entonces ya siglo XVI, XVII nos encontramos ya con el Renacimiento. Hay que entender también de que precisamente en esa etapa también de la historia se da dijéramos, un problema religioso, eso se le conoce un cisma
que se le llama el Concilio de Trento, que se da en esa época, y es precisamente cuando surge el protestantismo. Y son todas esas corrientes evangélicas que se separan de la Iglesia Católica y que empiezan a identificarse ya como diferentes iglesias cristianas, pero fuera del catolicismo. Entonces, esa coyuntura religiosa también impregna mucho también la literatura española en el Renacimiento. Bien, para hablar de literatura española en el Renacimiento, pues entonces hay que empezar a identificar, por ejemplo, autores como Calderón de la Barca con La vida es un sueño, La Celestina, el libro de La Celestina por Fernando de Rojas. La Celestina es una obra dramática, es decir, es una obra de teatro, pero la encontramos en los libros, ¿cierto? En cambio, La vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca es una narrativa, ¿verdad? Entonces vamos encontrando diferentes géneros dentro de ese gran movimiento del Renacimiento en España. Por supuesto que la obra máxima, la cumbre de la literatura en el Renacimiento, y después algunos hablan de toda la historia de la literatura castellana, la encontramos en el Renacimiento español, y es con la obra de El Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Bien, entonces vamos a encontrar Garcilaso de la Vega, un poeta también representativo del Renacimiento, y en todos estos autores ya estamos hablando del siglo de oro de la literatura española, el siglo de oro, eso es importante. Bien, ya cuando nos encontramos el barroco, entonces el barroco es una parte del Renacimiento en literatura, es un movimiento literario que se desarrolla en España. Su nombre obedece a una raíz portuguesa. Recordemos que España al lado tenemos a Portugal, ¿cierto? Y es importante volver a que España nos descubrió, invadió territorio americano, entre eso el que nos encontramos, por ejemplo, lo que hoy es Colombia, y por eso nosotros hablamos español. Pero recuerden que ahí al ladito de España está Portugal, y Portugal también fue un pueblo colonizador, y ellos fue a América, pero por los lados de Brasil. Por eso en Brasil se habla es portugués. Barroco es una palabra originaria del portugués que significa piedra irregular. Es decir, la característica del barroco fue un movimiento que fue como una protesta, una actitud escéptica, que no creía en la esperanza, era pesimista. Y entonces utilizaba muchos recursos literarios, expresivos, les gustaba la belleza, pero dijéramos con una actitud de protesta, el barroco. De ahí, por ejemplo, encontramos personajes representativos de la literatura, encontramos a Luis Góngora y Argot, a Lope de Vega y Francisco de Quevedo. Son, dijéramos, como los representantes más importantes. Pues todos ellos son poetas, ¿no? El género principal ahí es la poesía. Se desarrolló entonces en el barroco, aunque también hubo prosa, es decir, narrativa, y también hubo teatro. Bien, en ese sentido entonces más o menos es un primer tema de la guía que estamos desarrollando en el segundo periodo en lengua castellana. Les pido el favor, unas consultas muy dedicadas, muy esforzadas, buena letra, las fotos que me van a enviar bien tomadas. Bueno, estoy atento a cualquier inquietud. Feliz tarde, feliz día, que estén muy bien.